Hola, soy Troy. ¡Hey, hola! El día de hoy estoy aquí porque hace unas semanas dejé una encuesta sobre un anime de romance y casi 40 personas dijeron que estaba bueno, creo yo. ¡No! Así que bueno, comencemos. Esta historia se centra en un reino que fue conquistado por vampiros, y en el proceso también se tronaron a varios humanos. Sin embargo, unos hermanitos vieron cómo se tronaron a sus padres. Este es un mal recuerdo del que despierta Xiao Xin, pero lo vamos a llamar Xiao. En dicha escuela, las chicas deben dejar que el príncipe de los vampiros beba su sangre, y este tipo se llama Roy López. Me salió latino, ¿eh? Algunas lo ven como algo bueno, pero no es el caso de Xiao, quien se topó con el príncipe porque fue a entregar unos papeles y vio como este tipo se chingó una waifu, por lo que ella salió huyendo y fue alcanzada por Roy. Este se sintió cautivado por ella y le dijo que agradeciera y estuviera orgullosa porque él la acababa de escoger. Tras tener el trauma de niña, esta le mete su chipotazo, provocándole una herida, y después de volver a atrapar le dice: "Cagaste". Es entonces que ella va ante toda la escuela y expone que ahora ella es su enemiga, llamando la atención de varios vampiros, y entre estos, una aristócrata llamada Maisa Brinton. De por sí el príncipe odia a los humanos, ya que los considera como codiciosos cobardes que huyen de la realidad y que incumplen sus promesas. Todo esto porque una sirvienta de sangre llamada Fulei desapareció cuando él era un niño, y su hermano, que se llama Lodor, le contó que su sirvienta habló mal de él y que lo abandonó. No quiso creerlo, pues ella le había hecho una promesa de nunca dejarlo, pero con el paso del tiempo así fue. En fin, desde una ventana ve que la pobre de Xiao la están bulleando unas chicas. Tal situación fue que le soltaron el cabello y eso hizo que él tuviera un recuerdo de su antigua sirvienta. Y mientras se dirige a una reunión con el director, Xiao intenta huir para salvarse, pero Maisa le trabó pata e hizo que cayeran de unas gradas y quedó inconsciente. En la noche, mientras que habla con su mejor amigo, él se entera que unos tipos se llevaron a Xiao. Quien ordenó fue Maisa. Es entonces que la pobre de Xiao está a punto de ser profanada por varios vampiros, y él interviene, espantándolos y confrontando a Maisa por las acciones que tomó. Yo sé que a este punto todos van a pensar que es algo contradictorio, ¿no? Este tipo dijo que es su enemiga y ahora llega para salvarla. Bueno, sigamos viendo qué pasa. Es de esta forma que la rescató, la llevó a su casa y pidió a sus sirvientas que la limpiaran y dejaran en una cama. Al salir es confrontado por su hermano mayor, quien es el director de la escuela, y lo tienta con que Xiao es un recuerdo de su antigua sirvienta. Al llegar al cuarto, Xiao había escapado por la ventana, mientras que ella es atacada por unos cuervos, y cuando está a punto de caer en un precipicio, es tomada de la mano por Roy. La rama de la que estaban sujetos se quebró y Roy amortiguó el golpe de la caída. La herida de la caída fue tan fuerte que está perdiendo sangre. Le pide a Xiao que huya antes que este beba su sangre, pero ella le ofrece su sangre y dice que no quiere estar en deuda. Siendo así que Roy se lanza encima de ella, pero no bebe su sangre, sino que solo la manosea porque está jugando con ella. Xiao insiste en querer regresar a casa, pero Roy no la suelta porque piensa que ella va a incumplir el trato. Lo que pasa es de que Xiao quiere regresar con su hermano menor, pero lo mantiene en secreto. De todas formas, el bosque por el que ella quería pasar tiene una gran densidad, del que la gente común no sobrevive, y Roy se dispone a guiarla. Mientras que avanzan, Xiao pide a Roy que no la toque, y es porque ella odia a los vampiros, cosa que le gusta a Roy por sus expresiones de miedo. Intenta alejarlo y sale huyendo, pero se topa con una representación de su hermano, quien la rechaza porque está contaminada por un vampiro, llamándola asquerosa. Es entonces que despierta y nuevamente está en el castillo del príncipe. Las ventanas ahora están selladas y cuando él abre la puerta, la tira a la cama y le explica que no puede irse porque ella le ofreció su sangre y quiere que sea su sirvienta. Ella quiere regresar a casa, pero le da la opción de dejar a su hermano en su lugar hasta que él se canse. Al día siguiente, Xiaolin, quien es el hermano menor, sufre de problemas del corazón, y Xiao fue a la escuela de vampiros para obtener una beca, y así pagar el tratamiento de su hermano. Mientras se dirige para esperar su regreso, solo es notificado por una chica de que su hermana fue capturada por Roy. En otra escena, las sirvientas informan al príncipe que Xiao no ha comido por 2 días, lo que lo molesta y llega a confrontarla, pero ella está llorando porque quiere regresar a casa, por lo menos ese día, y la conversación es interrumpida por un mayordomo,
quien informa que Shaolin quiere ver al príncipe. Ella lo que no quiere es que su hermano la vea con un vampiro, y Roy la escondió detrás de una cortina para que escuchara la conversación. Es así que ingresó Shaolin, quien se postró y rogó a Roy que perdonara a su hermana. Incluso ofreció disculparse en nombre de ella y hacer lo que él pidiera. Pero en el proceso, al levantarse por orden de Roy, él no aguantó y se desmayó. Al ver esto, Roy pidió a un médico para que lo atendiera y dijeron que pudo salvarse a tiempo. Lo que Roy quería era darle una lección a Xiao, pero al ver tantos problemas es complicado. De repente Xiao también se desmayó y momentos más tarde, cuando ella despertó, Roy informó que su hermano lo están tratando en el mejor hospital de la capital. Lo que hace la plata, ¿eh? Y bien, como Xiao se negó a comer, esto hizo que perdiera fuerzas, y fue forzada a comer porque Roy dijo que podía ver a su hermano. Una vez estando frente a él, ese se disculpó porque fue un inútil ante un vampiro, a lo que ella lo abrazó y le dijo que no se sintiera mal, porque fue muy valiente. Este suceso provocó que Xiao se decidiera a ser más fuerte por su hermano, aceptándose la sirvienta de Roy y pidió que no le limitara su libertad. Según el plan de ella, es que después de graduarse va a buscar una oportunidad de llevarse a su hermano. Supongo que es porque él es menor de edad, no estoy muy segura. Mientras que Roy habla con su amigo, este le bromea con si acaso el príncipe se enamoró de ella. Pero lo que Roy pide es que investigue quién fue la que le contó a Shaolin sobre su hermana. Obviamente quien lo hizo fue Maisa. Pero bueno, al día siguiente, Xiao regresó al colegio y aún hay chicas que quieren intimidarla. Pero esta se defiende porque ya no va a dejarse intimidar. Incluso le meten un chipotazo y cuando la van a golpear más, interviene un chico quien se presenta como Zenai, un miembro del comité de disciplina. ¡Chan, chan, chan! Lo que logró fue espantar a las chicas malas. También le llevó a la enfermería y se quedó con ella para que no le hicieran daño. Rápido surgieron los comentarios sobre que Xiao no solo sedujo al príncipe, sino que también a Zenai. Y aunque este le dice que ignore los comentarios, aparece Roy, llevándose de un solo a Xiao. La tiró en una cama y dijo que puede hacer lo que él quiera con su sirvienta. Mientras la veía a la cara, se dio cuenta del golpe y preguntó sobre el responsable. A lo que ella contestó que gracias a él todos en la escuela la tienen en la mira. Con eso se molestó y cambió el rumbo de la situación, la mordió y dijo que la iba a castigar, haciendo que ella se quitara la ropa. Solo con una prenda fue suficiente y le advirtió que no estuviera de cariñosa con los demás, porque él no la iba a perdonar. Es así que cuando Xiao está en un pasillo, reaparece Zenai, pero Xiao solo pide que se aleje de ella, y este nota la mordida que Roy le dejó. Finalmente ella regresa hacia Roy. Este preguntó si no cumplió su promesa y después la llevó a alguna parte para bailar con ella. Esta fue una orden que él mismo dio. A pesar de que a ella se le dificulta, él anuncia que el próximo fin de semana tiene que asistir a un baile con una sirvienta de sangre y tiene que prepararse. Un anuncio que a ella le disgustó y salió huyendo. El mejor amigo de Roy lo vio todo y comentó que él siempre asiste solo a los bailes, pero eso lo que quiere es que ella entienda que el único que puede cuidarla es él mismo. A lo que su amigo lo interpreta como alguien posesivo. Y sí, es que está molesto por Zenai, pero este pide que se calle y se retire del lugar. Mientras que Xiao se pregunta el por qué, se topa con el tío de Roy, quien confirma que ella se parece a la antigua sirvienta de Roy y le empuja al agua, comentando que él solo se interesa en Xiao porque se parece a ella, que no se haga esperanzas, porque la otra lo traicionó y escapó de él. A lo que Roy interviene pidiendo que no hable de él a sus espaldas y que no se meta con su sirvienta, llevándosela del lugar, y le pide que no hable con su hermano y que nunca salga por su cuenta. Xiao tiene sentimientos encontrados porque se pregunta sobre la amabilidad de Roy. De todas formas, él le da un espacio para que ella pueda practicar los bailes y le da un tiempo para que ella se dé un baño y pueda descansar, porque no quiere que se enferme. Y tenemos un recuerdo en donde están los padres de Xiao. La presentaron ante una chica que era algo importante de ella y despierta de la cama preguntándose sobre esa señora. Momentos más tarde, cuando está en la escuela, recibe una llamada de parte del médico de Shaolin, quien notifica que su hermano empeoró de forma repentina y se encuentra en estado crítico, así que debe presentarse de manera urgente. Aunque ella intenta ir, no puede salir por los guardias e interviene Zenai para llevársela a otra parte. Comenta que aunque es parte del comité, no puede hacer mucho por ella por el reglamento del colegio, pero que existe otra manera, y es consiguiendo una insignia de un noble, cosa que solo tienen los vampiros, y el consejo que le da es que le robe Roy su insignia para poder salir de allí. Esta insignia es importante porque se define como el honor de una familia noble, por lo que Roy no se lo va a prestar tan fácilmente, y según él, la está ayudando porque una vez fue cobarde
cobarde por una amiga que terminó desvivida por el acoso de unos vampiros. Es por eso que no quiere que ocurra lo mismo otra vez. Es por eso que le dio ese consejo y que Roy no se va a dar cuenta, porque ya fue regañado por el director anteriormente y que debe estar ocupado en el baile que se aproxima. Desde mi punto de vista, si ella le hace caso, creo que nada bueno va a salir de esto. Ella llegó hacia Roy y aunque la trata nuevamente como un juguete, le comenta que está preocupada por su hermano. Por la respuesta de Roy se dio a entender que él no está enterado de la situación de Xiaoling, pero a Xiao se le dificulta contárselo, y él se retira con su asistente a una reunión. De todas formas, Xiao hace caso a lo que dijo Zenai, logra colarse en los cuartos y consigue la insignia, y mientras huye se topa nuevamente con Zenai, quien se ofrece a acompañarla. Logran salir de la escuela, pero se dan cuenta que Xiao está siendo perseguida por unos tipos, solo que no le hace nada por la relación que tiene con Roy. Zenai se queda para entretener a los tipos y logra llegar al hospital, pero ¡sorpresa! Xiaoling está en perfectas condiciones. Xiao, al meter la mano en la bolsa, se da cuenta que no carga la insignia, por lo que decide salir del hospital y piensa que pudo haberla dejado tirada en el camino. Es entonces que surgen las dudas sobre las llamadas del médico y si alguien quiso llevarla hacia ese lugar para quedarse con la placa de Roy. Es en ese momento que se detiene un vehículo y es Roy, preguntando qué hace allí. Xiao piensa que contestar y considera que para evitar tantos problemas, comienza a disculparse con Roy, con que se preocupó por su hermano y se llevó la placa de él sin permiso, pero que la perdió en el camino. Él rápidamente llega a la conclusión que esto no fue una idea de ella y pregunta quién se lo contó. Como no dice nada, manda a su chofer a buscar la placa e investigar a Zenai y le dice a la tipa que va a pensar cómo castigarla. Su castigo fue empujarla hacia un árbol, donde comenzó a chuparle la sangre, comenzando desde el cuello. Luego fue a un brazo. Ella suplicó que la dejara ir, incluso lo llamó amo, como él lo quería, pero siguió con el otro brazo. Desde el punto de Xiao, su vida fue un desastre desde que se topó con Roy, porque fue golpeada y rescatada por razones poco claras, tanto así que fue usada como un peón para atacarlo. Es por eso que ella ya no quiere ser manipulada y le pide a Roy que antes que se canse de ella y la abandone, quiere que le permita ayudarlo para recuperar la insignia, porque fue su culpa y no quiere estar en deuda con él. Pero se desmayó por la sangre que se le chupó. Incluso reconoció que se equivocó en ese momento. Xiao despertó 2 días después y la sirvienta notificó que recibió órdenes de prepararle comida cuando ella despertara. Es el día del banquete y al no ver la actividad de Roy, decide salir del cuarto para preguntar, pero escucha una conversación de las sirvientas, que están disgustadas con el trato de Xiao, que Roy es muy criticado por los demás nobles y que ahora tendrá grandes problemas con el baile por la desaparición de la insignia. Mientras que Xiao corre para llegar al baile de Roy, se topa con Xin, el amigo del tipo, quien ofrece llevarla hacia él. Aunque Xiao se muestra desconfiada ante él, este comenta que tiene un favor que pedirle a ella, pero que primero tiene que vestirse adecuadamente para el baile, y le ayuda para tener un cambio de imagen. En la noche, comenta que dicho baile del clan de sangre es una ocasión para mostrar el poder de los nobles, y que es importante para alguien como Roy porque él es un candidato al Consejo de Ancestros, una clase de sangre considerada como la más poderosa. Por lo tanto, Xiao, al ser una sirvienta de sangre, tiene que ser sobresaliente para que las cosas funcionen. Por otro lado, en la entrada le piden la placa a Roy, y aunque intenta ingresar por ser alguien reconocido, un tipo comienza a burlarse de él porque perdió su placa. Sin embargo, desde la entrada general, llegó Xiao, bien preparada para el baile. Después que se burlan de Roy, este deduce que el responsable de haberle robado es el mismo que difundió la noticia, y que todo esto fue planeado para eliminarlo de la lista de los candidatos. Es así que es convocado por el Salón de Ancestros, en donde cuestionan que él sea apto para ser uno de ellos tras perder la insignia. Es entonces que él menciona que todo esto fue una conspiración, y que alguien lo está incriminando. Aún así se preguntan si es competente para defenderse de esto, pero dice, tranqui, tengo un plan. Es así que promete recuperar la insignia en un plazo de 24 horas, y si no, va a renunciar a ser un candidato para ancestro. Estos lo aceptan y Xiao ya ingresó con Xin. Ella ve de lejos a un tipo y se acerca para hablar con él, y Xin le comenta a Roy que el plan va sin problemas, pero que debido a las relaciones familiares, Maisa no va a poder ayudarlos con lo que sigue, y como se topó con Xiao, ella lo va a hacer. Aunque Roy lo cuestiona porque es un lugar peligroso y porque no confía en ella, decide buscarla. Por otro lado, el tipo se presenta como Will, pero Xiao pide que diga su nombre verdadero,
y si él fue el que le quitó la insignia a Roy. Este no le va a decir dónde está la insignia, porque quiere que su futuro se arruine tras perder la confianza del consejo, e incluso le ofrece unirse a él, y quizás él va a intervenir con algunas palabras por ella. Esta le empuja y lo rechaza, pero la jala nuevamente y ofrece devolverle la insignia a Roy si ella lo promete. Es entonces que Roy lo golpea y lo amenaza con no tocar a su mujer. Ahora es su mujer, ¿eh? Este le pregunta si se encuentra bien y la ve fijamente por un instante, y luego menciona que no puede salir sin su permiso. En eso llega un ancestro y cuando Will va a acusar a Roy, se le cae la insignia frente de ellos. Roy recoge su placa y le pide a cuentas a Will. Este dice que es acusado injustamente. Están a punto de llevárselo al salón y acusa a Shaw de haberse acercado a él solo para incriminarlo. Y sí, todo esto estaba planeado. Shin ya tenía la insignia de Roy. Esto fue porque lo tenía Senai y Shaw pensaba que él fue utilizado por los vampiros, pero resulta que también es uno de ellos, solo que fingió ser humano para acercarse a ella, y de esa forma incriminar a Roy. Como este era un pariente lejano de Maisa, pudieron investigarlo. La única misión de Shaw era meter esa insignia en el bolsillo de él. Will sigue apelando e incluso acusó a Shaw de ser el responsable de todo, a lo que Roy la defiende porque no quiere que difamen a su mujer. De todos modos, este tipo expresa que Roy no tiene las cualidades para ser un ancestro, por defender a una humana, a lo que Roy se defiende con que no necesita de medios despreciables para ser apto y que mejor que demostrar su honor defendiendo a su sirvienta. Como este sigue hablando, el ancestro le acechó y ordena expulsarlo para que se regrese al norte porque ya no es necesario su presencia. Aunque ruega por una oportunidad, de todos modos se lo llevan y deja entender que algún día va a vengarse. Shaw tiene miedo de involucrarse con los vampiros, aunque ahora es por culpa de Roy. Antes de retirarse, el ancestro le menciona a Roy que no debe alegrarse tan rápido porque esos pequeños trucos están lejos de ser suficientes para ser candidato. Finalmente ellos se quedan solos y Roy la lleva a otra parte para que no esté incómoda entre tantos vampiros. Incluso se sonroja y se pone a bailar con ella. Nos adentramos en un momento algo especial, en donde Shaw pregunta si en el futuro habrán más vampiros que quieran atacarlo. De ser así, ella quiere tener cuidado para no causar más problemas. Es entonces que este se detiene y la termina besando. Sin embargo, Maisa estaba viendo todo y Shaw sintió la presencia de alguien, por lo que mejor se retiran y desde la ventana estaban siendo observados por los Daur. Y es que él menciona que estaba preocupado por su hermano y no intervino porque el mismo ancestro que vimos anteriormente se lo pidió, que de cualquier forma la conspiración que hubo contra Roy no hubiera funcionado sin el testimonio de un ancestro. Este se muestra interesado en la relación de Roy hacia Shaw, porque puede provocar problemas con el consejo, pero Lodor dice que no hay problema porque no es por mucho tiempo. Y como el otro pide una recompensa, ese se le acerca mucho, dándonos a entender que son mariscones. Por otro lado, los tortolitos terminan en una habitación donde el vampiro le dio cariñitos. Al día siguiente, Roy menciona que Shaw se quedó dormida después de 2 mordidas y despertó en la cama de él. Antes de partir al colegio, Roy le dio un bonito desayuno porque quiere que ella engorde y resista más de 2 mordidas, ya que la última vez que mordió un poco fuerte, ella durmió por 2 días. Aunque ella menciona que está con buena salud, termina comiendo como Roy quiere. Una vez están en el colegio, ya corren los rumores sobre el evento, y por lo tanto no podrán hacerle nada a Shaw. La dejó en la puerta del salón y se retiró. Unas chicas se acercaron a Shaw ofreciéndole ir a comer unos pasteles y también para que se una a un club, a lo que ella la rechazó indirectamente. Esta se siente de alguna manera extraña y Roy aparece para llevársela a un sitio. Dio orden a unas sirvientas y también le presentó un nuevo guardarropas porque ella ahora es su sirvienta de sangre y por lo tanto tiene que vestirse como tal, sobre todo porque se dio cuenta que estaban criticando a Shaw. Aún así ella comenta que no es necesario, ya que ella accedió a servirle solo para que su hermano esté bien, a lo que se responde que si ya lo tiene claro entonces que sea un poco más obediente con lo que respecta a su misión, ya que ser más hermosa es parte de la misión. De todos modos la somete hacia la pared y le dice que no sirve de nada resistirse. Le da un beso y ordena que de ahora en adelante cada día van a darse un beso y que ella tiene que tomar la iniciativa para el día siguiente, y si no puede hacerlo pues la va a castigar de otras formas. Antes de irse, menciona que ya no tiene que usar su uniforme viejo y que recuerde la promesa. Desde la cama, Shaw se pregunta la razón sobre el trato de Roy. Siente que es mejor que él siga frío con ella, en lugar de mostrar tanta amabilidad sin un significado concreto.
Es entonces que alguien ingresa al cuarto y es Lodor, quien menciona que Xiao es tratada como una princesa por Roy. Solo quiere dejarle claro que no debe hacerse ilusiones con Roy, ya que ella solo usa como la sustituta de una antigua sirvienta, que tarde o temprano la va a desechar, y si ella no lo entiende, entonces no tendrán una simple charla, dejando a Xiao con dudas. Al día siguiente, Roy la nota con una actitud extraña y ella pregunta si se parece a Fulei, provocándole una gran furia porque no debe mencionar ese nombre, y luego abandonó el cuarto. Xiao se siente mal porque lo que sucedió dio a entender que ella malinterpretó todo. Tanto fue la furia de Roy que no se presentó a la escuela con Xiao por 2 días, hasta que volvió a aparecer pero actuó de manera indiferente hacia ella. Se plantea realmente si alcanzarlo favorable sea una buena opción. Aún así está dudosa de ser una sustituta, pero es algo que ella ya tenía claro desde un principio. Aún así para Roy esto no es tan sencillo. Sin embargo, los rumores entre las chicas no se detienen, y el pana de Roy menciona que no se vio tan alterado ni siquiera cuando este perdió la placa, a lo que rápidamente deduce que es por Xiao, y mientras se ríe pregunta si acaso Roy está enamorado de ella, pero este lo manda por un tubo, y cuando Xiao está en clase encuentra una carta en su escritorio donde Roy la cita en la fuente de la escuela. Y cuando está en el lugar, unas chicas la estaban persiguiendo, y es que eso no es más que una carta falsa que estas desgraciadas idearon, solo para juzgarla con lo que respecta a Roy, aunque esta grita que no se metan en sus asuntos y si no tienen algo más importante que hacer, pero ellas responden que lo más significativo es aferrarse al clan de sangre para vivir tranquilas. Aunque Xiao no piensa de esa manera, otra chica la golpea porque siente que Xiao les ve con desprecio, es así que la encadenan a una puerta bajo la lluvia para que aclare su mente. Llega Maisa, quien también la golpea y se burla porque solo fue importante unos días, y es que ahora nadie se preocupa por ella, incluso si muere, y también comienza a chuparle la sangre, mientras que lo hace con desprecio, recibe una daga en la espalda, y cuando reacciona el tipo, aparte de noquearla, le hace un corte. Aparece Roy, quien le mete un trancazo e inmediatamente escapa, mientras que este tiene a Xiao en los brazos. Roy lo reconoce como un puñal de plata, pero Xiao ya no reacciona. Momentos más tarde, afortunadamente lograron salvar a Xiao. Maisa admitió querer drenarle la sangre, pero que fue apuñalada por una daga de plata. Según se sabe, la plata fue eliminada de este país, y cada año hacen una revisión. Sin embargo, hace 10 años, hubo un enfrentamiento liderado por un cazador de sangre, y que probablemente uno de ellos escapó y es el que está jodiendo. De todos modos, dejan este asunto de manos del Consejo de Ancestros. Aunque Roy no quiere notificarlo a Lodor, Shin dice que gracias al tipo misterioso, Xiao pudo sobrevivir, y así se va. Al día siguiente, Xiao logró despertar, y a su lado estaba Roy, quien con casaca la abraza y dice que había llegado porque es su sirvienta, y que tal vez fue demasiado frío con ella, a lo que esta lo aleja y pide que no vuelva a ser amable con ella, porque aunque lo odia, últimamente no puede evitar preocuparse por él. No entiende cuándo sucedió, pero que ahora no puede evitar pensar babosadas. Este se le acerca más y admite que ahora le gusta un vampiro, y así es como se besan. Aunque ella reconoce que solo es una sustituta, este le dice que no es así, porque ahora es una parte importante de su vida. Finalmente cede, y aunque es consciente que este no la ama realmente, pues le gusta. Y así es como terminan haciendo cochinadas. No lo muestran, pero yo creo que sí pasa. Días después que Xiao se recuperó, Shin estaba tratando de molestar a Roy, y este solo quiere que este se marche. Pero bueno, Xiao dio un paseo con Roy y como ella piensa en su hermano, este la jala y dice que no piensa en él. Mientras se dirigen a un restaurante, un pequeño niño toca a Roy para pedirle algo de comida, pero como este no sabe diferenciar entre vampiros y humanos, Xiao se asusta porque sabe que este se lo puede tronar, pero extrañamente le mandó comida al niño. Toman una bebida juntos y al anochecer, Shin seguía en la casa, pero es porque el Consejo de Ancestros quería hablar con él, a lo que este se fue y Shin se quedó a cargo de Xiao. Este pregunta cómo estuvo la cita y entiende que la relación entre estos dos es tóxica, pero que no se preocupe por las situaciones raciales, cosa que deja pensando a Xiao porque evaluando bien las cosas, no encuentra muchas diferencias entre vampiros y humanos. Shin le hace volver al presente y revela que sus ojos cambian de color, porque es un vampiro cruzado, que de niño los despreciaban, pero que solo Roy lo aceptó por como es.
y por eso él es como su luz, y pregunta si quiere saber el pasado de Roy. Aunque Xiao recuerda lo que ha visto, de todos modos no le cuenta nada, y una vez está en la cama está pensando en que quiere que Roy le cuente ese pasado, pero aparece a la par de ella. Dice que regresó porque tiene una tarea pendiente. En fin, le dice que es su maestro, pero como ella se ríe por primera vez, la perdona. Juegan a los besitos y terminan haciendo cochinatas. Al día siguiente, Roy está ocupado y Xiao quiere presentarse a la escuela para hacer sus exámenes. Shin la llevó y a la vista de las chavas piensan que esta se consigue un nuevo amo porque Roy la abandonó, pero Shin las espantó. Ahora entiende por qué Roy no dejaba que ella se presentara a la escuela. Tras dejar el examen, pues fue a notificarle a Roy. Mientras que Xiao responde el examen, dice que no quiere perder su beca, pues algún día tendrá que pagarle los gastos de su hermano Roy. En eso, una de las desgraciadas acusa a Xiao de hacer trampa, y así es como le encuentran un chivo que ella ni siquiera hizo. Aunque ella intenta defenderse, de todos modos la acusan, pero Roy interviene y se lleva de la mano a Xiao. Ahora, ante toda la escuela, presenta a Xiao como su sirvienta de sangre, que por lo tanto nadie puede tocarla. Tal como fue en un principio, ahora es para protegerla, y no le importa ahora romper las regulaciones por ella. Es así que el cazador misterioso ahora se encuentra en la escuela, y Mai-san no se va a quedar con las manos cruzadas. Es de esta forma que termina esta temporada, más no la historia, porque tenemos un pequeño vistazo de una chica que parece ser la antigua sirvienta de Roy. ¿Qué carajos acabo de ver? Bueno, sé que estuvo algo turbia la historia. No es como que si un tipo que maltrate y llama a la vez a su pareja sea lo mejor una relación, ¿no? Pero decidí terminar el resumen, pues ya lo había empezado. Y también quería saber en qué concluía. Puesto que está categorizada como romance, la historia aún sigue, solo que en los manhwas.